Buenos días, estimados alumnos de segundo año en Construcción de Ciudadanías. Soy el profesor Sebastián Olinic. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen, otro por la rapidez en que tuvimos que dejar de concurrir a las escuelas producto de este aislamiento social y preventivo por el coronavirus, el COVID-19, no llegamos a conocernos. Este, la idea de subirles estas clases es que tengan un apoyo eh, extra a la bibliografía y las consignas y los videos educativos también que yo les voy a ir subiendo paulatinamente con el correr de las clases. ¿Sí? Pueden recurrir a estas clases explicativas a través de estos videos para aclarar un poquitito algunas dudas y que a partir de estos videos también ustedes puedan generarme nuevas preguntas en función de lo que vamos trabajando. ¿Sí? Esto apunta a que ustedes tengan una continuidad pedagógica y sea lo menos traumático posible, ¿no? Porque el hecho de quedarnos en clase y alterar de alguna manera lo que es el ciclo normal de clases al que uno está acostumbrado, por ahí conlleva que uno tenga que acomodarse un poquitito con algunas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, la idea es acompañarlos un poquitito más a través de este medio. Así es que bueno, les cuento un poquitito. El primer trabajo que ustedes han hecho conmigo está relacionado a la identidad. Toca varios aspectos, ¿no? Porque yo les presenté a ustedes, o sea, les hice una propuesta de trabajo dentro de la cual ustedes tenían que identificar los distintos tipos de identidades que nosotros tenemos en el territorio nacional. Pero primero que nada, definamos un poquitito qué es identidad, ¿no? Una palabra que seguramente muchos de ustedes conocen, pero en el momento en el que uno se tiene que poner a pensar, cuesta un poquitito que salga una manera no digo definir, pero sí interpretar esa identidad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el concepto, que es identidad, ¿no? Identidad es algo que nos define y que define a los otros también. Eh, Nosotros poseemos una identidad que es biológica, es inmutable, la tenemos a partir de nuestro nacimiento, ¿no? O sea, nuestra concepción, nuestro nacimiento, es inmutable, como les estaba diciendo, o sea, inalterable, ¿sí? Y es única e irrepetible. A través del ADN lo podemos confirmar, ¿sí? Es una identidad biológica que nosotros tenemos. Eso nos convierte en seres únicos. Pero hay otro tipo de identidades también que se ponen en juego y son las que tenemos que tener en cuenta. Hay una identidad social colectiva que se lleva adelante a través de un proceso cultural y un reconocimiento de ese proceso cultural. ¿Cómo se obtiene este, esta forma de identidad colectiva? La llevan adelante los estados a través de una reproducción propiamente cultural, como les decía. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utilizan las escuelas, se utilizan las iglesias, los clubes, ¿sí? Dentro de este proceso de socialización en el que nosotros nos encontramos inmersos. ¿Por qué? Por ser miembros de una sociedad. ¿Sí? Entonces esa reproducción cultural que lleva adelante el Estado a través de estas instituciones es algo que nosotros vamos adquiriendo y vamos adquiriendo también ese sentido de pertenencia que nos identifica con determinados sectores de la sociedad en distintos niveles, ¿no? Como un poquitito el trabajo que yo les mandé proponía, que se identifiquen ustedes o se identifiquen sus identidades o sus distintas identidades de acuerdo al lugar de pertenencia con el que ustedes se sienten, ¿no? Miembros. La escuela, el club, la iglesia, el colegio, etcétera, etcétera. Existe una identidad también que es una identidad civil. Es un derecho con el que contamos todas las personas, que también lo tenemos a partir de nuestro nacimiento, ¿sí? Un nombre, un apellido, un DNI, ¿sí? Ser hijos de. Eh, Ese derecho que nosotros tenemos a esa identidad civil
es la que nos va a abrir la puerta para poder acceder a todo un cuerpo de derecho, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a necesitar en nuestro desarrollo dentro de dicha sociedad, ¿no? Eh, Así que bueno, acá más o menos definimos un poquitito a grandes rasgos y en esta primera clase por este medio qué es identidad, ¿no? Identidad, uno es uno no, sobre todo ustedes, ¿no? Que están en su adolescencia o preadolescencia, hay un fuerte proceso en la formación de esta identidad porque están en un momento en el cual ustedes van formando su propia identidad y en algunos casos eso se hace en oposición o no tanto con los integrantes de nuestra familia, con profesores, con amigos, etcétera, etcétera. El sujeto va formando su propia identidad en esta preadolescencia, en esta adolescencia, bueno, y eso conlleva a veces algunas situaciones que son un poquitito no fáciles del todo, ¿no? Hasta que esa identidad se termina de fijar y se termina de formar. Así que bueno, acá a grandes rasgos hablamos un poquitito sobre identidad. Vamos un poco ahora sobre el trabajo propiamente, que yo les había propuesto. En el trabajo lo que ustedes básicamente tenían que hacer era con una fuente escrita, ¿no? Que les contaba un poquitito cómo actuaba esa identidad nacional, ¿no? Cómo nos reconocemos nosotros como argentinos, como personas, como habitantes de este territorio nacional. Cómo la escuela se encarga de llevar adelante esa reproducción a través de símbolos patrios, distintas fechas que nos identifican a todos como un colectivo, ¿sí? Y formamos una identidad nacional, pero también con la salvedad de que cuando nosotros abordamos un término compuesto que es Estado, Nación, estamos hablando de algunas situaciones que tenemos que ir teniendo presente. ¿Qué tenemos que tener presente? Que cuando nosotros hablamos de Estado, Nación, estamos tomando por Estado la forma jurídico-política que tenemos, ¿sí? Nuestras instituciones y todo lo que está relacionado a esas instituciones, ¿no? Gobierno, etcétera. Pero cuando hablamos de nación nos remitimos a una cuestión que es social, cultural, ¿sí? Sociológica. Y acá es donde se pone en juego el reconocimiento de esas identidades múltiples que nosotros tenemos a lo largo de todo nuestro territorio nacional. Argentina presenta un caso bastante particular porque tenemos una regionalidad muy variada, tenemos distintas etnias que integran este territorio nacional y bueno, lógicamente que cuando se forman los estados-nación, no solamente Argentina, sino el resto, englobar bajo un término jurídico-político a todas estas distintas etnias conlleva un proceso que en algunos casos genera fricciones. ¿Cuál es la fricción? El reconocimiento del otro, ¿sí? La fuente en un primer momento les dice que durante el siglo XIX, cuando se llevan adelante en Latinoamérica la mayoría de estas formaciones estatales, no contemplan, ¿sí?, esta diversidad cultural que forma parte de los territorios. Y esa es una lucha que aún sigue vigente en muchos pueblos originarios, que justamente lo que buscan es una reivindicación de sus derechos como poseedores originarios de la tierra que en realidad nosotros estamos ocupando, ¿no? Porque somos foráneos. La mayoría de nosotros en el territorio nacional pertenece a estos contingentes de inmigrantes que ustedes también tenían para reconocer dentro del trabajo. Sí, hay una foto muy característica que se ve al principio del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. Van a ingresar sucesivas oleadas de inmigrantes al país,
producto de que Europa se encuentra en un proceso de expulsión de población por crisis en el sistema capitalista a finales del siglo XIX, a principios del XX, Primera Guerra Mundial, parálisis económica, lógicamente, y bueno, muchos de nosotros, no todos, pero muchos, somos descendientes de esos contingentes de inmigrantes, ¿sí? A nosotros que somos descendientes de esos contingentes de inmigrantes, se nos suma esta diversidad cultural que nosotros tenemos por este amplio regionalismo que conforma lo que es la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, La Fuente proponía un poco una reflexión sobre eso también, mostrándole unos chicos de la Puna, ¿sí? Y estos inmigrantes que llegaban en estos barcos, en estas sucesivas oleadas migratorias a la Argentina. Así es que bueno, espero que este video les sirva un poco como explicación, como complemento a lo que ustedes tenían para hacer. Les voy a ir subiendo otros videos explicativos a medida que vayamos avanzando con las clases. Lo bueno sería que en las devoluciones que ustedes me van haciendo de estas propuestas pedagógicas que yo les hago, también me pidan que les explique algo por este medio, ¿sí? Así es que bueno, les mando un afectuoso saludo a todos y espero que nos mantengamos en contacto por este medio y a la brevedad posible que nos estemos viendo en persona dentro del aula. Así que bueno, un cariño grande a todos.